llevar más tiempo de lo que me corresponde. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día cuando hablamos de la enseñanza de la lengua árabe? Lógicamente, la gran mayoría de los profesores en los diferentes lugares, en las academias, en las universidades, en los centros de enseñanza de la lengua árabe, también somos muy conscientes de este problema, que no estamos ajenos a todo lo que ocurre en este ámbito. Por lo tanto, empiezan a pensar, entender que hace falta no solamente el árabe clásico, sino también los diferentes dialectos. Es decir, lo que se conoce como el método integral. Hoy en día hay una tendencia generalizada en las diferentes universidades, en los diferentes centros de la enseñanza del árabe, que entienden que debe ser así, un método integral, que integre tanto el árabe clásico, que es básicamente, fundamentalmente el árabe culto, más diferentes expresiones de los diferentes dialectos. Sé que es complicado y difícil, pero sí se puede hacer, y de hecho lo estamos haciendo. Nosotros sabemos que existen métodos que han sido escritos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo el Kitab de Mahmoud al-Batal, por ejemplo, o Arabic Mastering, por ejemplo. Hay varios métodos, muchos métodos. El profesor Munder Yunus, que está en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, todos ellos han sido pioneros en ese sentido, han ido haciendo material, y también nosotros en España realmente lo estamos haciendo, pero realmente ellos han sido quizá los primeros que han empezado este tipo de métodos, poniendo expresiones, palabras del sudanés, del marroquí, del iraquí, del jordano, etcétera, etcétera. Incluso a veces hay textos escritos en esto. Tiene su riesgo también, no es la solución perfecta. Yo también sé que eso es así. Es decir, aquí se presenta el problema de qué dialecto vamos a utilizar. Que somos 22 países, ¿no? Aunque yo decía antes, había 5 grupos, 5 dialectos más o menos en el mundo árabe, ¿no? Porque son grupos de dialectos, pero se presenta la duda y la pregunta es que ¿cuál de los dialectos vamos a utilizar para enseñar a alumnos que están aquí en México, los alumnos que tengo yo en España, ¿no? El marroquí. ¿Y por qué el marroquí? El egipcio. ¿Por qué el egipcio? El iraquí. ¿Por qué el iraquí? Eso ya depende un poco del interés de los alumnos, porque nosotros en España, por ejemplo, nos dedicamos mucho más a enseñar el dialecto marroquí por razones obvias, ¿no? Por la relación que hay comercial, histórica, etcétera, entre España y el norte de África, Marruecos sobre todo. Son 15 kilómetros hay entre España y Marruecos, a pesar de la distancia abismal desde otros puntos de vista, pero geográficamente están al lado prácticamente, hay 15 kilómetros. Luego hay mucha relación cultural, mucha relación también económica, y eso pues les interesa a los españoles mucho más el dialecto marroquí, más que el iraquí o más que el jordano o el egipcio. Pero otra persona quiere ir a Egipto para tener una estancia, para hacer negocio, lo que sea, para vivir, pues le interesa el egipcio. Entonces estamos ahí, lógicamente, organizando, o deberían organizar los centros, las academias, toda esta actividad, esta labor, dependiendo del interés de los alumnos. Pero esto no significa que no podamos nosotros, el que no quiere ir a Egipto, que no oiga nada de Egipto, ¿no? Tampoco es eso. Podemos dar ejemplos y eso ya cada alumno, cada persona, cada grupo puede desarrollarlo de la manera más adecuada. Pero quería ya, quizá, con esto ya termino mi intervención, decir que el dialecto egipcio, dentro de los diferentes dialectos árabes, es el más conocido para todos los árabes. ¿Por qué razón? Porque Egipto es el más grande país árabe, son casi 90 millones de habitantes. Los egipcios siempre, a pesar de la diferencia tan grande entre la élite cultural y la base, es enorme en Egipto. Es uno de los países donde más analfabetos hay. El analfabetismo llega casi al 40% de la población egipcia, aunque siempre ha sido el país, Egipto, como el paradigma de la cultura árabe, el paradigma de la literatura árabe. ¿Por qué razón? Porque también tienen una élite cultural muy bien formada. Todos los árabes, los más árabes, hemos tenido casi profesores en nuestra infancia. Yo mismo, en mi
infancia y juventud tuve profesores en la primaria, en la secundaria, egipcios, porque en aquel momento no había suficientes profesores iraquíes. Entonces nos venían a enseñar los egipcios, lo mismo han ido a Marruecos, a Argelia, etcétera, etcétera. El cine egipcio está absolutamente en todas partes, las series de televisión, etcétera. Entonces todo el mundo conoce el dialecto egipcio a través del cine, a través de las series televisivas, a través de los profesores. Los egipcios viajan mucho. Hay más de 7 8 millones de egipcios en los diferentes países árabes. En los países del Golfo hay 3 4 millones. En Irak, en un momento dado, cuando estaba bien la situación, casi 5 millones de egipcios trabajaban en Irak. Entonces, su dialecto es conocido para todo el mundo. Todos los árabes conocen el dialecto egipcio. Es como si fuera, lo compararíamos con el dialecto de Quraysh, del que he hablado al principio de todo, que era de la familia del profeta. Todo el mundo lo entendía, aunque no fuera su dialecto, por razones económicas, por razones religiosas, que eran los encargados de la Meca. Pues algo de esto pasa también con el dialecto egipcio en comparación con el resto. Entonces, realmente también el pensar que el dialecto egipcio podría resolver en cierta medida este problema de la comunicación de los alumnos extranjeros, el árabe como lengua extranjera, con el resto de los países árabes también podría ser una solución. Pero yo estoy seguro de que el contacto directo y la estancia en cualquiera de esos países sería la mejor manera, es decir, aprender primero el árabe escrito, el árabe culto, luego los dialectos serían mucho más fácil, ¿no? Algunos están en contra de esto, dicen no, al revés, tenemos que empezar con los dialectos y acabar en el árabe clásico. Incluso hay quien llega a un extremo, que yo no estoy absolutamente de acuerdo con esta postura, que dicen que el árabe clásico no es una lengua, no es lengua de nadie, es una lengua artificial, es una lengua absolutamente inventada, que hay que eliminarla y solamente hay que fomentar, alimentar los dialectos, incluso en la literatura, en todos los aspectos, los carteles en las calles, las prensa, etc. Eso es un error gravísimo, porque la lengua árabe es una lengua absolutamente rica, tiene una tradición, un acervo cultural enorme y no se puede perder así porque sería un daño grande tanto para los árabes, para toda la humanidad. Y luego el cambio de la letra árabe por letra latina, eso es otro de los grandes errores que cometen algunos intelectuales árabes, algunos académicos árabes. No queremos pensar en aquella experiencia que tuvieron los turcos. Ustedes saben que los turcos en el año 1924, Kemal Atatürk, como era un hombre pro-occidental o occidentalizado de una forma quizá más exagerada, cambió la letra árabe con la que se escribía la lengua turca a la letra latina, y causó una gran ruptura en la cultura turca, de modo que todos los que empezaron a nacer a partir de esta fecha ya no conocían, porque estudiaban directamente el turco en letra latina. Entonces hubo una ruptura. Todos los libros que se habían publicado hasta aquel momento nadie sabía nada de ellos, y lo están pagando hoy en día en Turquía, porque realmente la lucha que hay entre los defensores de la letra árabe y la cultura árabe islámica y los que defienden la letra latina con la cultura occidental, que no debería ser un enfrentamiento, realmente tenía que ser todo lo contrario. Podrían retroalimentarse, tenían que hubiera entre ellos un intercambio en todos los aspectos, pero lamentablemente esta ruptura causó grandes problemas sociales. Con eso termino y luego, si tengo ocasión, intervengo más. Muchas gracias. Gracias al doctor Walid Saleh. Me parece impactante esto de las academias, Damasco, Bagdad, Cairo, hoy en llamas, ¿no? Epistemicidio, hoy en día en crisis, por cuestiones también coyunturales también, pero que tienen una historia larga, ¿no? Y bueno, vamos a hacer comentarios al final. Yo quiero darle la palabra, por favor, al profesor Khaled Chami para que nos dé el comentario a las palabras del profesor Walid. Tenemos unos entre 8 y 10 minutos, por favor, Ustad Khaled. Gracias.
agradezco esta oportunidad de estar con el doctor Walid Saleh en una mesa y espero que no sea la última. En 8 minutos realmente es imposible decir algo, pero haré el milagro. Intentaré hacer el milagro. Los temas, pues sobre todo el tema que acaba de abrir nuestro profesor, trae muchísimos puntos y es interminable o inacabable. Yo voy a ir a puntualizar ciertos puntos nada más. Lo estático y lo no estático de la lengua árabe, por ejemplo. Voy a comenzar con eso. Si la lengua árabe es un elemento estático a lo largo de la historia, si es no cambiable durante toda la historia, yo creo que sí y no a la vez. Sí, porque es la lengua litúrgica, es la lengua sagrada, que se ha conservado de manera indirecta o involuntaria. Pero también la lengua árabe sufrió una evolución interna, es decir, términos que caen en desuso y términos que van subiendo a nivel de la lengua clásica o a nivel de la lengua fusha, según las etapas, según las necesidades sociales y las épocas históricas por las que había pasado. Y tenemos también en la lengua árabe, creo, eso de la traducción de obras antiguas, como por ejemplo Sharh al-Mu'allaqat, para mí, es una forma de intentar traducir el sentido o acercar el sentido del Mu'allaqat que pasó desde una época que cuando lo leímos en el texto original, hay gente hoy en día no puede entender ciertos versos y necesita explicación o cambio de ciertos vocablos o palabras para poder acceder al sentido del Mu'allaqat. Tenemos Sharh de Sharh al-Mutanabbi, por ejemplo, que se ha hecho varias veces conforme vamos avanzando en las épocas para que la gente no pierda el acceso a ese acervo cultural del Mutanabbi, por ejemplo. Y hay una infinidad de ese tipo de libros que no son traducciones como tal. ¿Por qué no hay traducción? Porque no hay un paso de una lengua a otra lengua. Lo único que hay es una evolución interna, por eso se habla más bien de explicación o interpretación de un texto más que de una traducción, pero yo creo que el fenómeno es casi similar a lo que pasó con el español. ¿Hay cierta evolución interna? Sí. Ahora, el segundo punto al que quiero ir también a precisar, el problema de la lengua clásica y los dialectos. En realidad, encontramos, y eso lo encontramos todos los que trabajamos enseñando la lengua árabe, enseñas algo a alguien que nunca va a utilizar. Y si lo utiliza en el mundo árabe, se van a burlar de él como si fuera sacado de una película no sé, de la Edad Media o algo así. Tienes que convencer primero al estudiante de que esto es bueno. No sé cómo hay que hacerle, pero tienes que convencerle de que te voy a enseñar algo que nunca vas a utilizar, pero que te va a servir no sé cómo. A ver cómo tú le vas a hacer. Y es lo que hacemos todos los días los que trabajamos en esto. Ahora, la diferencia es tajante, realmente hay zonas donde sí es tajante. Yo creo que a veces, hasta hablando de los dialectos, si se habla entre un egipcio y un marroquí, el marroquí entiende, el egipcio no entiende. El marroquí entiende el dialecto del egipcio, el egipcio no entiende nada, y lo estamos viviendo aquí en México. A veces nos juntamos en la mezquita un argelino, un marroquí, un egipcio, y cuando hay dos marroquíes y empezamos a hablar marroquí, ellos están nada más viendo. Y hasta a veces hay estratos de que cuando quieres decir algo que ellos no quieres que entiendan, acudes al dialecto marroquí, y cuando quieres suavizar la discusión, pues acudes al dialecto de ellos para poder estar en línea. Pero eso significa que la lengua árabe no es útil para aprender, no, al contrario, es
India, de China, de Turquía, de otras culturas africanas descargadas en la lengua árabe. El español, francés también, hay muchísimas culturas descargadas en la lengua. No hay acceso a este acervo cultural sin esta lengua. Pero el trato social requiere el paso por el dialecto. Y cierro con lo siguiente. ¿Cuál es más difícil o cuál es más fácil? El paso por el dialecto y luego por el árabe clásico, o bien al revés, el paso por el árabe clásico y luego el dialecto. Esto nosotros lo vivimos los que hemos sido educados en países árabes, y aquí están la gran mayoría. Nosotros hablamos árabe dialectal dentro de nuestras clases antes de llegar a la escuela, o antes de llegar a la edad de la escuela. Pero realmente no empezamos a concientizar ese habla dialectal hasta no entrar al árabe clásico. Es decir, tú utilizas palabras, doy un ejemplo, siempre doy esta frase, en el norte de Marruecos, Shokbar cazadora, latín estilo. Una sola frase tiene 4 idiomas. Shokbar, del bereber, hadihi, del árabe clásico, cazadora, español, atini, árabe clásico, estilo francés. Pero cuando empiezas, tú lo usas en la calle, pero cuando empiezas a concientizar ese tipo de usos lingüísticos, hasta que no estudies el árabe clásico y empiezas a distinguir los estratos. Para mí, el paso más, no sé, más que sencillo, lógico, tiene que ser el paso por el árabe clásico, te da más acceso a los dialectos, no a un solo dialecto. Pero si lo haces al revés, toma más tiempo y implica más trabajo al doble. Y el último punto para cerrar es lo siguiente. El problema que tenemos en el mundo árabe, el grado de analfabetización y la pregunta que queda en el aire, y yo ahí cierro, ¿esta analfabetización va en aumento o va en descenso? Porque si hay escolarización, hay más conciencia o más toma de conciencia de la lengua clásica y hay más tendencia al respeto, a la utilización y al cuidado de esta lengua. Si la analfabetización va en aumento, vamos a caer en el efecto contrario y la lengua árabe se va reservando a aspectos mucho más litúrgicos que a aspectos lingüísticos. Shukran. Le pido de favor la palabra al profesor Shadi Rohana para que nos exponga sus comentarios y ustedes también para que vayan ahí anotando algunas dudas, comentarios, experiencias que tengan al final de nuestros comentarios. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor compartir esta mesa con gente que ha contribuido a este intercambio entre árabe y español. Yo antes de venir a México y antes de aprender español, solo cada vez que aparece un libro en árabe que está traducido en una lengua que no sea el inglés o el francés, uno siempre se pone sospechoso, ¿no? ¿De qué idioma ha sido traducido? Del español al inglés al árabe, del español al francés al árabe. Y aquí creo que hay gente que contribuye a este intercambio directo, más bien. Y yo, de hecho, mi intervención va a ser en este sentido sobre la traducción del árabe y el español. Tengo una anécdota que me escuché sobre Gabriel García Márquez, no por nada, voy a lo mencionar aquí. Que una vez me la contó un poeta palestino que estaba estudiando ingeniería en Cuba y escuchó que Márquez estaba ahí en La Habana y se fue a conocerlo. Y allí se encontró con su secretario, no sé quién era más, y ella fue de su oficina donde estaba.
Y le dice, pues dile a Márquez que hay un poeta palestino que quiera conocer, que me habla español, etc. Y cuando la mujer entra al cuarto, de repente sale Márquez muy furioso, ¿no? Y grita nada más: ustedes los árabes son perros, hijos de perros, y no quiero hablar con nadie. Y obviamente era escandaloso. Este mismo poeta volvió el próximo día y intentó hablar con él otra vez para estar más calmo, ¿no? Y esta furia, ¿no?, de Márquez fue más bien porque era en la misma época en que se publicó 100 años de soledad, y solamente un año después de que salió el libro en español ya salió nada, porque ya salió al inglés y lo tradujeron al inglés. Así que es un ojo muy justificado. Y yo como me quedé con la pregunta que quiero hacer por el doctor Walid Saleh sobre la traducción, y cuáles son las potencialidades y las debilidades en la lengua árabe, si la podemos llamar el modern estándar árabe que existe hoy, para traducir obras contemporáneas de otros idiomas. Porque una cuestión que aquí todavía no hemos debatido es la relación entre lengua e identidad. Más allá de la gramática árabe, de la historia de la lengua árabe, el renacimiento árabe del siglo XIX, del siglo XX, fue vinculado directamente con el surgimiento del nacionalismo árabe. Y también había el nacionalismo árabe en su enfrentamiento con el Imperio Otomano, que se volvió a corto en aquella entonces. Y por eso, si la lengua árabe estándar, esto es algo que le da una potencialidad más, o es una debilidad, esta conexión con el nacionalismo árabe. Y tampoco por nada se mencionó Egipto, que siempre ha sido también el centro del nacionalismo árabe, de la lucha política anticolonial o del liderazgo de la Unión Árabe. Y esto de cierta hegemonía del dialecto egipcio, que podemos entendernos incluso nosotros que hablamos en egipcio, de alguna manera, también tiene que ver con la cuestión política, la cuestión identitaria. Así que pido si podemos mencionar con esto un poco. Y porque también una cosa también de Márquez, yo, si no me equivoco, este congreso de la Real Academia, que es no ocurrió en Bogotá, sino ocurrió en Cartagena. Sí. Y aquí es importante porque de alguna manera Márquez